millones de cisnes blancos, no puedo concluir que hay cisnes blancos. De hecho, él dice que la ciencia debe renunciar a la verdad. Según él, las teorías científicas solamente pueden demostrarse que son falsas, pero nunca sé que son correctas. Y por lo tanto, lo que hay que hacer no es trabajar con probabilidades, sino simplemente olvidarse. Simplemente, según él, una teoría científica es una teoría que por el momento no se ha demostrado que sea falsa. Si habláis con cualquier científico, aunque le cae muy bien Popper, en realidad los científicos normalmente no intentan simplemente demostrar que las teorías son falsas. De hecho, los científicos están muy contentos porque hace 2 semanas confirmaron las ondas gravitacionales, que era una predicción de Einstein de hace un siglo casi. Es decir, no se pusieron a llorar porque no habían falsado la teoría de relatividad general, sino por el contrario, están muy contentos porque ha salido lo que Einstein había predicho, como otras muchas veces. A lo largo del tiempo, en el siglo XX, se siguen haciendo nuevas propuestas por parte de los filósofos que normalmente no han hecho nunca ciencia. Por ejemplo, este señor, que es Kuhn, no hizo ciencia, él lo que hizo fue estudiar historia de la ciencia. Y Kuhn, aparte de escribir uno de los libros peor escritos de la historia de la filosofía de la ciencia, que es La estructura de las revoluciones científicas, un libro que, si queréis ver cómo un libro tan mal escrito puede realmente tener el impacto que ha tenido, os lo recomiendo, en cualquier otro caso no lo leáis. Kuhn dice muchísimas barbaridades en ese libro, muchas, pero dice algunas cosas que son realmente interesantes. Una de las cosas que dice es: un científico hace su trabajo en una comunidad. Entonces uno no puede estudiar simplemente al científico desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia. Uno lo que debe de hacer es estudiar a la comunidad. Y esto da lugar a una rama de la sociología, que es la sociología de la ciencia, y que prácticamente Kuhn se podría considerar que es su fundador. Una rama que ha llevado a muchos desastres, pero que también ha llevado a algunos aciertos, aunque ya veréis que se sacó esto de madre. Y otra de las cosas que dice Kuhn es el tema de los paradigmas. De nuevo, lo de los paradigmas está muy mal explicado en el libro de Kuhn, y él luego lo reconoció, porque utiliza paradigma en 2 sentidos completamente distintos. El sentido en el que todo el mundo piensa en paradigmas, es decir, como una estructura de conceptos, una estructura conceptual que un científico tiene en la cabeza, es uno de los sentidos, pero ese no es el sentido que más incide él. Él incide en el paradigma como ejemplo. Él dice que los científicos, además de aprender de lo que pone en los libros, y lo dice así explícitamente, aprenden de los ejemplos de sus maestros, y que hay un conocimiento que no es explícito, que se transmite de una generación a la siguiente. Es decir, está diciendo que los científicos son como los que están aprendiendo en un taller de artesanía. Es decir, los científicos ven cómo funciona un científico que es maestro suyo, y a partir de ahí aprenden. Eso es lo que significa lo de los paradigmas, o una de las cosas que significa, yo os digo. Esa es la parte salvable. Luego hay otra parte que Kuhn intentó negar durante el resto de su vida prácticamente, pero que acabó llevando a un monstruo, que es el posmodernismo. Este es otro filósofo de la ciencia, que es Feyerabend. Esto es un cuadro que me hicieron mis sobrinas para celebrar la filosofía de este señor, que él dice: todo vale. Todo conocimiento vale, con B o con V es igual, a mí todo me vale. Y de hecho, él en su libro, que se llama Contra el método, dice que el conocimiento científico no es nada especial. Es como, por ejemplo, lo compara creo que con el vudú. Pues igual que haya una comunidad de gente a la que le mola el vudú y hace esas cosas de vudú, pues hay una comunidad de gente que juguetea en los laboratorios. Pero que básicamente es igual, ¿vale? Evidentemente aquí los filósofos de la ciencia que siguen una evolución paralela social, es decir, esto no es solamente en filosofía de la ciencia. Este señor está trabajando en los años 60, que es una época de contestación ante la autoridad. Entonces este lleva la contestación hasta el máximo, y la gente le escucha simplemente porque en aquella época esto era algo que quería oírse, es decir, la autoridad hay que cuestionarla. Y en arte, ya os digo que la evolución es paralela. Esto es una obra de Pollock de 1950 o algo así, que está considerado como un gran artista Pollock. Yo nunca lo he entendido, pero debe de ser que mi mente es muy limitada. Entonces, quiero decir, porque a mí no me transmite nada más que caos. A lo mejor eso es lo que quería transmitir, pero joder, lo hizo muchas veces. Quiero decir que por una vez ya me queda claro.
Pero ya os digo que es muy paralelo la evolución que hay entre epistemología y arte, y no es casual porque básicamente eso es lo que la sociedad está evolucionando así. Ante todo esto que dicen los científicos, pues dice esto, dice, seguro lo que me están diciendo los filósofos, los científicos se distancian de los filósofos y básicamente pasan de lo que dicen los filósofos de la ciencia y siguen haciendo lo que saben hacer. Por ejemplo, descubren cuál es el secreto de la vida, los ingenieros envían gente a la luna, ¿vale? Y les da un poco igual qué es lo que están diciendo los filósofos de la ciencia. Y de hecho, los científicos y los ingenieros han creado cosas que hace muy poco tiempo eran ciencia ficción y que hoy en día todo el mundo dice, joder, ¿cómo? Hoy lo íbamos hablando. ¿Cómo es posible que antes quedásemos? Antes del móvil, quiero decir. O cómo se acababan las discusiones estas de, pues en tal película salía fulanito, menganito. Hoy en día se acaban en el Google siempre estas discusiones, pero antes había discusiones de estas que duraban mucho, ¿vale? Pues en los años 70 la gente soñaba con tener aparatos que te permitían comunicarte. Y hoy no tenemos aparatos que te permiten comunicarte. Hoy tenemos aparatos que te permiten tener todo el conocimiento y todo el desconocimiento del mundo en tu bolsillo. Una de las cosas que hay que recordar y que hay que incidir es que en este camino los científicos han renunciado a la verdad absoluta y se conforman con una verdad aproximada. Es decir, lo que pretende la ciencia no es llegar a la verdad absoluta, sino simplemente ir haciendo cada vez representaciones más aproximadas de la realidad, cada vez representaciones más fieles, pero seguimos sabiendo que no hemos llegado a la verdad absoluta, simplemente tenemos una representación muy fiel de la verdad hoy en día, pero no la verdad. Y esto, me gusta mucho este cuadro, yo no sé francés, pero me han dicho que aquí pone, esto no es una pipa, y realmente es verdad, esto no es una pipa, esto es una representación de una pipa, pero no es una pipa, ¿vale? Y eso es la ciencia. En ciencia lo que hacemos es representar el mundo de una manera muy aproximada, pero no hemos llegado a la verdad absoluta. ¿Y esto cómo es posible que pase en ciencia? Pues yo creo que se puede entender fácilmente si uno piensa en que la ciencia surge de estas dos tradiciones, del arte y de la filosofía, y surge de las dos tradiciones a la vez. El científico es hijo de ambas cosas y tiene valores que en muchas ocasiones son contradictorios. El científico valora la tradición, tal y como la valora un artesano, pero además valora la crítica, tal y como la valora un filósofo. Es decir, respeta al maestro, pero si hace falta se le critica, pero no se le critica porque sí, para crear un sistema filosófico nuevo, se le critica cuando hay evidencias de que hay que criticarlo. El científico respeta y valora mucho el conocimiento práctico, pero también el conocimiento teórico. Ambos conocimientos son ciencia y son valorados. El científico valora la función que tiene el conocimiento y también intenta llegar a la verdad, aunque sabe que nunca va a llegar de manera absoluta. El científico valora tanto la observación, que es como aprende un artesano, como la deducción, que es como un filósofo le dice que deberían ser las cosas. Es decir, el científico tiene digamos, esto como fin, pero se conforma muchas veces con observar y concluir a partir de las observaciones. Se conforma con un conocimiento aproximado, aunque le gustaría llevar el conocimiento absoluto, y si lo consigue, desde luego, lo prefiere. Y muchas veces los científicos están guiados por la estética, es decir, muchas veces veréis, sobre todo a los físicos, que os dicen, bueno, no solamente los físicos, pero bueno, especialmente ellos, que os dicen que una teoría es elegante y que eso es un valor en sí mismo. Y además se valoran mucho los científicos los sistemas. Cuando uno tiene un sistema que explica muchísimas cosas, eso es algo que los científicos también valoran mucho. Es decir, yo creo que históricamente, desde luego, las dos veces que la ciencia ha aparecido por la influencia de ambas corrientes, y que yo creo que pensar de esta manera nos ayuda a entender por qué el método científico es tan complicado de escribir de una manera exacta, porque muchas veces tiene valores que están encontrados. De hecho, he puesto a Feynman, aparte de porque es uno de mis científicos favoritos del siglo XX, porque él aprendió
en un taller, en el taller que su padre le dejó tener de electrónica, y entonces él aprendió trasteando con electrónica y arreglando las radios de sus vecinos. Y además, el máximo desarrollo que hizo Feynman fue un sistema que permitió crear la teoría, es un sistema matemático, una forma de trabajar en matemáticas que permitió crear la teoría, el conjunto de teorías más avanzadas que tenemos hoy en día, que se llaman teorías cuánticas de campo. Y básicamente lo que hizo Feynman fue hacer explícito esto de que estamos haciendo una aproximación. Esto es algo que se llama renormalización, y básicamente lo que quiere decir, de una manera matemática muy compleja que yo no entiendo en absoluto, por desgracia, pero lo que están diciendo es: esta teoría funciona hasta un cierto límite de energía o hasta un tamaño determinado. Si uno se va a tamaños mucho más pequeños o a energías mucho más grandes, esta teoría solo es aproximada y ahí no nos va a funcionar. Por lo tanto, lo que hacemos es olvidarnos de esas partes aproximadas y resumirlas mediante algo que medimos. Y a partir de ahí sí que podemos deducir de una manera prácticamente por deducción, haciendo unas pequeñas medidas, unas cuantas medidas que son pocas. ¿Vale? Esto es un desarrollo que hizo Feynman. Por eso me ha gustado ponerlo aquí. Y esto es lo que lleva a que el método científico haya sido tan difícil de elaborar. ¿Vale? No es algo que se ha creado porque un día surgió, yo que sé, Aristóteles se levantó de la cama y dijo: ¡Eureka! Ya tengo el método. ¿Vale? En eso trabajó Pitágoras, trabajó Aristóteles, trabajó Platón, Arquímedes, trabajó, por ejemplo, Guillermo de Ockham o Galileo o Newton, y ninguno de estos grandes pensadores consiguió decir realmente cómo había que hacer ciencia. Cada uno fue aproximando más y más a la idea de la ciencia moderna, pero ninguno llegó realmente a decir lo que es la ciencia moderna, y de hecho los filósofos de la ciencia todavía siguen discutiendo realmente cuáles son los detalles. Y es porque es una forma de conocer el mundo que es muy poco intuitiva. Yo le llamo a esto el arte de la duda, porque uno debe de saber hasta dónde debe dudar. No se puede quedar en creérselo todo ni en dudarlo todo. Debe saber en cada momento, en base a las evidencias que tiene, dónde debe de quedarse esa duda. Y eso, en una gran parte, es un arte en sí mismo. Y cuando les preguntéis a distintos científicos, van a tener opiniones ligeramente distintas sobre, en un momento dado, dónde debe de quedarse la duda. ¿Vale? Porque no hay forma de hacer esto explícito, aunque los filósofos de la ciencia lo han intentado mucho, pero nunca lo han conseguido. Es decir, no es una forma intuitiva, ¿vale? Uno no hace ciencia. Me hace gracia que muchas veces los pedagogos dicen: los niños son científicos intuitivos, y una leche. Los niños lo que tienen es curiosidad, ¿vale? Curiosidad, está muy bien fomentar la curiosidad, pero hay que recordar que el método científico no es trivial, que a uno no se le ocurre simplemente porque sí, nace sabiendo hacer ciencia. Esto es algo que ha costado mucho de desarrollar, porque realmente es algo muy complicado. Y yo creo que espero haberos convencido de que realmente la ciencia nace de la unión de la filosofía y del arte. Y con esto ya... ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Sí? Lo que el comentario que acabas de hacer sobre los niños y la curiosidad, ¿no crees que la curiosidad les empujaría también a aprender las teorías, digamos, lo que es la filosofía, la lógica formal y el pensamiento deductivo? Hombre, yo creo que hay gente con distintas inclinaciones, hay gente con unas aficiones, gente con otras, pero yo creo que en realidad la curiosidad les lleva a querer aprender cosas. Algunos pueden estar más interesados en la naturaleza, otros pueden estar más interesados en la matemática. Ya, no digo a todos, no se quedarán como, al final tú mismo no se quedarán más, digamos, en la parte más inductiva, otros, o sea, que cada uno pondrá su porcentaje de inducción y de deducción que le parezca oportuno. Sí, pero lo que yo quería decir sobre todo es que uno no puede pretender que un niño descubra cómo debe de llegar a conocer el mundo, porque es algo que ha costado mucho tiempo de elaborar y además es muy contraintuitivo. La forma en la que la ciencia procede
es muy contraintuitiva. Eso es lo que, una de las cosas que he querido transmitir. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero mi pregunta es, ¿no crees que esa curiosidad, que al fin y al cabo es un motor, le llevará igual algún día a encontrarse con un libro o con un texto en el que le explicará todas estas cosas que tú has explicado y aprenderá, digamos, el método científico y se apoyará en el conocimiento de todos estos siglos anteriores? Realmente no lo sé. No lo sé. Quiero decir, yo, al final... sí, yo basándome, esto es algo que a mí me preocupa. O sea, lo que quiero decir es, un poco estás planteando que si debe haber un programa educativo reglado, ¿no? No. Yo solo lo que estoy planteando es que no puedes asumir que dejando al niño solo va a llegar a una conclusión simplemente. Que hay que potenciar lo que el niño quiera, ¿vale? Y que hay que desde luego, intentar interesarlo. Pero que no puedes pretender que ellos, sin ninguna asistencia, vayan a hacer este recorrido. Eso es lo que quiero decir. ¿Vale? Porque es un recorrido que ha costado mucho tiempo. Ya, bueno, pero su observación del mundo, yo qué sé, igual con que tengan un ordenador con conexión a internet y aprendan a leer, pues mucho de ese camino lo podrán recorrer solos. Bueno, en realidad no están solos, estarán apoyándose en toda la producción mira, de muchas generaciones anteriores. Esa es una pregunta que yo me he hecho durante mucho tiempo. Esa es una pregunta que yo me he hecho durante mucho tiempo y que creo que la respuesta a la que llegué era profundamente equivocada. Profundamente equivocada. Por suerte no estoy solo en esa respuesta. Hay un vídeo que me parece muy bueno sobre Asimov. Asimov hablando de Internet. En aquella época él, desde luego, no pensaba en la web ni nada de esto, pero hay un vídeo en el que Asimov está reflexionando sobre qué va a suceder cuando los ordenadores se conecten a las bibliotecas. Él dice, llegará un momento en el que los ordenadores estarán conectados a la biblioteca. Y entonces los niños tendrán acceso a todo el conocimiento universal desde su casa. Y eso hará que los niños aprendan lo que quieran y como los niños son curiosos, llegarán a su máximo potencial. Yo pensaba eso realmente, que Internet se convertiría en una fuerza democratizadora del conocimiento. Y ahora creo, no tengo no es más que mi opinión personal basada en lo que yo he observado, pero creo que estaba profundamente equivocado. Primero porque en Internet no solamente hay conocimiento, hay desconocimiento, y en grandes cantidades, y no es fácil distinguir una cosa de otra. De hecho, aquí ARP de lo que trata es de intentar fomentar el espíritu crítico para detectar qué cosas son fiables y qué cosas no. Pero además es que no todo el mundo tiene esa inclinación de aprender. Entonces lo que yo creo ahora es que Internet puede ser una fuerza que va a crear una división social muy fuerte. Yo trabajo en una universidad y entonces yo veo gente, la mayor parte de la gente que está en la universidad no tiene ningún interés por aprender, al menos esa es mi impresión, tienen interés por tener un título con muy buenas notas que les dé acceso al mundo laboral. Y esa gente, yo no veo que aprendan por sí mismos nada. De hecho, no veo que aprendan nada incluso cuando el profesor les hace un examen. Yo sé que este año les he explicado bioinformática, algo que no creo que no debería explicarse en la universidad porque, aunque tiene utilidad práctica, creo que hay cosas más importantes, ¿vale? Pero es que el año que viene no se van a acordar en absoluto de nada de lo que yo he explicado la mayor parte de los alumnos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta gente a las que yo les he dado clase están en cuarto de biotecnología y no saben lo que es un gen. Algo que les han explicado 5 veces previamente, 5 veces. Estuve media hora en clase dándoles la vara, diciéndoles, os han explicado 5 veces lo que es un gen. Que un biotecnólogo en cuarto no sepa lo que es un gen es vergonzoso. Es como si a un químico le preguntan un día y dice, el caso es que esto de la tabla periódica a mí me suena que me lo explicaron en algún sitio. Ese es el nivel. Pero también veo gente, en el mismo lugar, veo gente que son, yo creo que casi que están a nivel de superhombres, ¿vale? O supermujeres. Ve gente que se acerca al laboratorio y que realmente tienen 22 o 23 o 21 años y que saben muchísimo más, no ya de lo que yo sabía cuando tenía 21 años, que no tenía ni idea de nada, porque leía lo que había en mi casa, ¿vale? O lo que había en la biblioteca del pueblo, y eso es lo que había, no podías tener nada más. Esta gente realmente
tiene a su disposición, tal y como decía Simón, todo el conocimiento del mundo y lo aprovecha. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Yo creo que la diferencia es que esta gente tiene hambre de conocimiento, pero son una parte muy pequeña. Ahora, los que tienen hambre realmente están llegando a un nivel increíble, porque tienen todo este conocimiento disponible. Es alucinante hablar con ellos. Ahora, puede que esto acabe llegando a una crisis social, porque va a haber una gente con una formación alucinante, a los que la universidad no les enseña prácticamente nada, porque van a la universidad y saben ya más que el profesor, prácticamente, y luego la mayor parte de la gente que simplemente lo que quieren tener es un buen trabajo y vivir bien, lo cual es muy loable, ¿vale? No me parece mal. ¿Sí? No, solo quería comentar que yo veo la internet como una herramienta como cualquier otra. Lo puedes utilizar bien o lo puedes utilizar mal, pero solo porque tienes una herramienta no quiere decir que vas a tener acceso al conocimiento, a saber filtrar información, a saber acumular conocimiento, a saber buscar la información. Yo creo que las escuelas y las universidades, que puede pasar esto, que claro, quizás tienen 10 años mirando, aprendiendo cosas con acceso a toda la información del mundo, pero estos niños, digamos, tienen toda su vida, o sea, desde que han nacido, o sea, que tienen un vantaje, digamos, en este sentido. Pero lo que puede hacer las escuelas y esto es enseñar a las personas qué hacer con esta información, cómo procesarla, o sea, el método científico, digamos, de cómo llegar a una cosa viable, de no llegar a una cosa y que el vídeo es súper guay, o porque tiene muchas visitas tendrá que ser verdad. Yo creo que las universidades y las escuelas se dan pasar por esto, de no tanto un dispensador de información, pero un dispensador de lógica, de método, Sí, estaría muy bien que en las escuelas se hablase de pensamiento crítico y en eso estamos la gente que estamos aquí. Pero yo al menos en lo que conozco no veo que el pensamiento crítico sea algo que se fomenta mucho, al menos en lo que yo conozco. De hecho, por ejemplo, hay muy pocas carreras universitarias en donde haya una asignatura sobre pensamiento, quiero decir, en las de ciencias, no hay muchas carreras en donde haya una asignatura sobre método científico y sobre cómo pensar. Algo que creo que debería estar, no el método científico, sino el pensamiento crítico debería estar en todos los institutos. Y las asignaturas de filosofía, pues en mi época al menos, no sé hoy en día porque estoy desconectado, pero en mi época dependía del profesor que te tocaba en tercero. Si el profesor tenía interés en eso, pues muy bien. Si el profesor no tenía interés, pues daba igual. Y desde luego COU era un año completamente perdido y es una tragedia, por lo menos en mi época, era una tragedia lo que se daba en COU. A mí en COU me dieron, léete este trozo de la República de Platón completamente fuera de contexto y yo recordaba que leía a Platón y decía, pero este tío es gilipollas. La mayor parte de las cosas que decía Platón realmente son soplapolletes. Si te dan el contexto y te dicen, mira, esto es realmente lo que aportó Platón, o luego Kant, que era imposible de entender nada, y estaba hablando sobre estos temas, pero a ti te dan para leerte el prólogo a la crítica de la razón pura y dices, joder, macho, ¿y esto qué me está? ¿Vale? Entonces, COU estaba completamente perdido. No sé hoy en día cómo estará. Ojalá esto se explicase, pero yo, francamente, y creo que los que estamos aquí vemos como un problema social el hecho de que hay muy poco espíritu crítico. Y en Internet no solo se fomenta el conocimiento, sino que se fomenta activamente el desconocimiento. El desconocimiento no ocurre simplemente porque hay gente que se equivoca, sino porque hay gente que tiene interés en vender desconocimiento. Eso es lo que hacen realmente, se dedican a eso. Por ejemplo, hay un memorando de la industria del tabaco en los años 60, en donde la industria del tabaco dicen, nuestro negocio es la duda. ¿Por qué dicen esto? Porque ellos dicen, va a ser imposible discutir que los cigarros causan cáncer. Eso va a ser imposible discutirlo. Pero lo que podemos hacer es hacer el suficiente ruido como para que la población general, que no tiene una base de conocimiento crítica fuerte, no vamos a convencer a los expertos nunca, pero a la población general le quedará el que hay gente que duda. Y que como hay gente que duda, pues dudar de esto es lícito. Y ellos eran conscientes de que estaban expandiendo desconocimiento. Y esto es algo que no solamente sucede con la industria del tabaco. Hoy en día lo estamos viendo, por ejemplo, con el cambio climático.
el primo de Rajoy dudaba, por lo visto, ¿vale? Entonces, cuando tú dices esto y la gente no tiene un pensamiento crítico muy elaborado, pues se le queda con que es posible que sea verdad, pero es posible que no. Y con eso es suficiente. ¿Sí? Pero al final, en cierto modo, la ciencia también, como has dicho, es duda también. O sea, y cuando alguien duda es cuando muchas veces se genera un nuevo paradigma. Por ejemplo, lo que va a decir del cambio climático, yo no lo creo. Uno no puede simplemente no creerse el cambio climático no el así. cambio climático, el clima cambia continuamente, desde luego, pero me refiero al hecho de que el cambio climático esté ocasionado por el CO2 y Hombre, lo del CO2 es física elemental. Quiero decir, el CO2 no hace falta hacer ninguna medida, esto se puede deducir. O sea, y el hecho de que sea de que estemos llegando a unos niveles peligrosos, o sea, de cambio climático, eso es lo que es como Hay un podcast, hay un científico, Brian Cox, es un físico, Sí. pero tiene podcast de ciencia súper guay. El último que ha hecho era justo esto. Tiene un panel de científicos que estuvieron hace mucho tiempo y ahí lo discuten eso de cómo puedes decir que, cómo sabes, porque el clima hace la definición entre el clima y el tiempo. El tiempo es una cosa local, el clima es una cosa larga. Y tiene científicos de esto, que miran a burbujas de aire que han sido congeladas desde antes que existieran hombres, ¿sabes? O sea, cosas que están en el hielo, que se han formado con las camadas del hielo y así. Y te explican varias cosas en este podcast de cómo, ya ves, con esta información que es como viajar atrás en el tiempo, que puedes ver cuáles son los recipientes, con esto puedes ver la temperatura que estaba de los isótopos y con todo o sea, que el aceleramiento que ha pasado justo cuando empieza la época industrial y todo esto, y que no, como se sabe que esto ha pasado, que es una cosa que sale completamente de las variaciones normales, coinciden en el tiempo con los hechos de la revolución, que además sabemos cuáles son las, o sea, que sabemos que el CO2 y que todo esto tiene un efecto en la temperatura del planeta, y juntan las dos cosas y es, a ver, que es mucha coincidencia, que se salgan los patrones normales, que una cosa que coincide en el tiempo con el desarrollo industrial, y que las cosas que se han acumulado en la atmósfera tú puedes experimentar en el lado y se sabe que influencian la temperatura. Que ahora, la broma que hacen es que ahora casi no hay nadie que de cara seria se diga, a ver, que yo no creo en el cambio climático. No sé. Es que bueno, pero al final también cuando todo el mundo, ya cuando se deja de ver, también se cae en el pensamiento único. Y como hemos visto a lo largo de la historia, la ciencia muchas veces surge de la cosa, los nuevos descubrimientos surgen de la duda. Sí, pero surgen de la duda organizada, no de la duda de por dudar. Es decir, organizada quiero decir, por ejemplo, Einstein no dijo un día, che, me voy a cargar la física de Newton. No, Einstein dijo, hay un hecho que es que Maxwell vuela deducido que la velocidad de la luz es una velocidad en el vacío. Entonces, ¿cómo es posible que la velocidad de la luz sea una si Newton nos dijo que había una velocidad relativa? Eso sería deducción, no surge igual, puede surgir igual por inducción. Digamos, en cierto, bueno, en este caso, eso fue una deducción de Maxwell, lo de la velocidad de la luz. Entonces, Einstein dijo, voy a ver qué pasaría si planteo una física en donde la velocidad de la luz es un límite absoluto. Y a partir de ahí plantea algo y dice, haciendo caso a lo que plantea Popper, dice, si se va, cuando haya un eclipse de luz, de sol, se va y se hace una fotografía a las estrellas que están justo alrededor del sol cuando hay un eclipse, se deben de ver estas estrellas en esta posición exacta. Newton hace una predicción y la relatividad general que yo he hecho hace otra. Si se va y se hace esa foto y sale lo que dice Newton, me guardo. Vale, pero la duda original no surge de la observación. Da igual surge de una sospecha intuitiva de que sí, pero en ciencia hay una diferencia entre, que esto es algo que no he tenido tiempo de hablar, pero una diferencia entre cuál es el contexto
en el que se realiza el descubrimiento y cuál es el contexto en el que se justifica el descubrimiento. Son dos cosas distintas. A Einstein le podría haber pasado que se le hubiese ocurrido la teoría de la relatividad porque se le dio un golpe en la cabeza o porque un día se fue de borrachera, ¿vale? Se le ocurrió por otras cosas. Pero lo importante no es solamente cómo llega a eso, que eso es algo que históricamente puede ser relevante, pero lo importante es cómo él dice, esto será verdad si pasa esto. Bueno, será verdad, no, será aproximadamente verdad, una aproximación mejor que la de Newton, si se hace esta foto y sale este resultado, ¿vale? En el caso de cambio climático, por ejemplo, ahí hay una inducción y una deducción. En primer lugar, la Tierra ha tenido épocas en donde ha sido una bola de hielo y épocas en donde no ha habido nada de hielo. Y la correlación con los niveles de CO2 es absoluta. Eso es una inducción. Y por deducción, además, se sabe que el CO2 y otras moléculas, como por ejemplo el metano, que tienen un efecto invernadero, que funcionan como el cristal de un coche. Y eso es algo que se sabe simplemente. No haría falta hacer ninguna medida para saber que si tú aumentas el nivel de CO2 en la atmósfera, aumentará la temperatura. Pero es que cuando se hacen las medidas, va y da la casualidad de que coinciden exactamente con lo que se había predicho. Después de eso, seguir dudando de que eso es un hecho que está sucediendo, es decir, que hay un cambio climático, ahí la responsabilidad recae en el que duda, en aportar y decir, bueno, esto, que tanto la deducción como la inducción no son correctas por tal cosa, pero no, uno no puede decir, a mí me parece, y ya está, porque hay unas evidencias... Yo no digo eso, yo digo dos cosas. Lo primero de todo, no soy científico, no he investigado ese tema como para tener una opinión, digamos, formada. Lo que yo no pongo en cuestión que haya cambio climático. Yo lo que pongo en cuestión es el pensamiento negativista de que nos estamos cargando el planeta y de que nos vamos a lo y que vamos así y que vamos, digamos, directos al suicidio colectivo. Y pensar eso es lo que pongo en cuestión. que quizás... Yo pienso que las cosas se arreglarán. Bueno, eso es el pensamiento positivista. Ahora, ahí de lo que estás hablando es de lo que sucederá en el futuro. En el futuro yo no sé lo que va a suceder, ¿vale? Evidentemente, nadie sabe lo que va a suceder. Ahora bien, jugar a hacer experimentos con el planeta entero, yo creo que no es demasiado razonable. Sobre todo cuando en el pasado eso ha sucedido ya, ¿vale? Ya han habido cambios climáticos de esta magnitud, no tan rápidos, pero sí de la magnitud esta. Y en el pasado han sido un desastre para las especies que vivían en esa época. De hecho, uno de los grandes cataclismos que hubo en la historia de la Tierra fue causado por las plantas, ¿vale? Porque estamos acostumbrados a pensar en las plantas como algo positivo porque hacen oxígeno. Pero cuando aparecieron, no las plantas, sino los organismos fotosintéticos, crearon una atmósfera de CO2 que no existía, una atmósfera de oxígeno que no existía hasta ese momento, y eso fue un cataclismo absoluto, absoluto. Murió prácticamente todo lo que había en esa época y murió aniquilado por los propios organismos que vivían allí. Y dices, bueno, la vida continuó adelante, la vida continuará. A mí no me preocupa la vida, a mí lo que me preocupa son los seres humanos en particular. Por ejemplo, me preocupa mi vida, me preocupa la vida de mis sobrinas, pero la vida en general, mira, hagas lo que hagas, imagínate que lanzas una guerra termonuclear total, las bacterias seguirán en este planeta, pero creo que tenemos los seres humanos un nivel de dignidad que no es el de bacterias. Yo, como gente que trabaja en biología, están igual de evolucionadas las bacterias que los seres humanos, pero francamente, cuando me lavo las manos no lloro por la masacre que estoy haciendo. Los seres humanos tienden a preocuparme un poco más. Entonces, jugármela. Cuando me están diciendo todos los expertos prácticamente, ojo, que la vamos a liar. Por ejemplo, yo trabajo en agricultura. Y en agricultura todo el mundo tiene absolutamente claro, no que el cambio climático va a ser un desastre, sino que está siendo un desastre. Está siendo un desastre porque están cambiando las plagas, entonces llegan plagas a donde antes no había plagas, y porque cosas que se podían cultivar en ciertos lugares, ahora se están teniendo que cultivar en otros lugares. Es decir, tú estás acostumbrado a que aquí se produce mucha comida, por ejemplo, en Almería. Nadie te garantiza, de hecho, la mayor parte de gente piensa que en el futuro no se podrá generar alimentos en España simplemente porque no vamos a tener agua, ¿vale? En el nuevo clima. Aunque es muy difícil predecir cuál va a ser el clima local, prácticamente imposible. Podemos saber cuál va a ser el clima general, pero el clima local no. Ahora,
Lo que sí que te dicen es que hay unas probabilidades grandísimas de que los climas locales van a verse severamente afectados. Entonces estás jugando a la ruleta rusa cuando sería relativamente fácil cambiar de mentalidad y hacer otras cosas. Lo que pasa es que, claro, todo no se hace simplemente porque a alguien se le ocurra. Hay unos condicionantes sociales muy potentes, ¿vale? ¿Sí? No sería tan fácil porque la conducta humana, los mecanismos de la conducta humana no piensan tan a largo plazo. Quiero decir, todos nosotros nos preocupamos, o sea, nos empezaremos a preocupar de verdad cuando nos esté pasando mucho. Ahora sí nos preocupamos, vamos y reciclamos la basura, pero jolín, no apagamos la calefacción ni dejamos de ir en coche y no dejaremos de hacerlo hasta que realmente se nos caiga en la cabeza, Sí. porque somos así. Sí. O sea, Ahí por más que digamos que sí que nos preocupa la humanidad del futuro, nos preocupa la de los que vayamos a conocer. Pero... En Ejércitos en Valencia tuvimos una charla sobre energía y el ponente decía, mira, la única manera de no irnos a la mierda es que suba el precio del petróleo. En cualquier otro caso no lo vamos a arreglar, ese era su nivel de confianza. Porque decía, mientras que el petróleo, tú hagas un agujero en el suelo y salga gratis, es que es imbatible el precio, decía él. Luego te cuesta purificarlo y distribuirlo, pero es que ese precio es muy barato. Y el petróleo es una gran fuente de energía, porque tienes una energía que está realmente muy densa. Hoy en día está muy bien lo de pensar en la electricidad de los molinos de viento, pero no es trivial tener baterías que puedan manejar un coche o un avión, no digamos, de un lado para otro. Y al precio que van las cosas, teniendo en cuenta que hay que hacer una inversión en infraestructura para cambiar el modelo energético, pues es más fácil seguir como estamos. Y si unimos lo que tú dices, que estoy completamente de acuerdo, total, quién sabe lo que va a pasar en el futuro, y además en el futuro yo no voy a estar. No, es que los mecanismos de la conducta humana no son así. O sea, Sí, estoy de acuerdo. ¿Tú qué opinas de esto de reciclar? Porque yo es que como dices, hay que reciclar, y esto de romper botellas para volver a construir botellas es algo que escapa todo. Hombre, yo realmente soy la última persona que deberías preguntar esto, porque no tengo ni idea de reciclar. No, Solo pues da sé, tu opinión. en algún caso concreto, sí que, por ejemplo, en el caso del aluminio, reciclar el aluminio es una buena idea porque fabricar el aluminio cuesta muchísimo en energía, ¿vale? Extraer ¿cómo se llama esto en castellano? Del mineral extraer el aluminio cuesta mucha energía. En otros casos, yo qué sé si reciclar el plástico sirve, ni cómo se hace en la práctica, ni cómo no se hace, no tengo ni idea. No soy un experto en eso, por lo tanto no... El papel. Sí, porque nosotros cuando era pequeño, que tenemos unos años, o sea, es que no hacía falta reciclar porque el sistema estaba hecho de una manera que las botellas se volvían, los envases se volvían y no pasaba nada. Y ahora parece que la solución a las cosas, como por ejemplo las marcas negras, un día me enteré que resulta que eran porque antes se transportaba el petróleo en barriles, entonces claro, si caían al mar se podían recoger, y un día un señor dijo que era muy caro y que se tenían que transformar en cisternas. Me parece que a veces las soluciones como que me dan la sensación que se obvian un poco, ¿no? Hombre, seguramente si se transportan cisternas debe de ser porque es muchísimo más barato. Supongo, no lo sé. Pero, por ejemplo, puedes tener un barco con doble casco. Yo no sé sobre estos temas, como para hablar. No tengo una opinión, no sé. Yo quería hacer un comentario. Hace unos días en Facebook pusisteis un vídeo de Brunelleschi. Me parece que hablaba sobre cómo diseñó una cúpula. Sí. Y creo que es una parte de la charla que cuando has tenido que recortar por Sí. el tiempo ha caído. Sí, esa parte cayó muy pronto. Brunelleschi estaba en todos estos desarrollos que he comentado al principio matemáticos. Él fue uno de los principales impulsores de eso, ¿vale? Lo que pasa es que sí, lo tuve que quitar porque no había tiempo para explicarlo todo. Bueno, es que me he quedado con la curiosidad, porque... Brunelleschi, digamos que fue un compañero de Batista y de todo, no sé si va antes o después, pero está justo en esa época, tiene interés en desarrollar la geometría y fue uno de los grandes impulsores de todo este movimiento italiano. Esto además es algo que básicamente una vez que lo desarrollan, Brunelleschi fue uno de los pioneros. Ahora mismo no recuerdo si él fue el primero, pero fue de los primeros. Pero una vez que lo desarrollan, como realmente había en la época un interés muy grande en representar lo más bien posible la realidad,
todo cambia de golpe y el estilo de hacer arte cambia de golpe. Y Brunelleschi fue uno de los impulsores y creó una cúpula que técnicamente fue muy difícil de construir. Y lo hizo como un artesano. En aquella época esto no era un conocimiento que los filósofos naturales, quiero decir, daban en la universidad. En la universidad se dedicaban básicamente a explicar física aristotélica y metafísica. Sí. Una pregunta, ¿tú qué opinas de Asimov? Porque yo no lo veo nada escéptico. O sea, él se basaba en la ciencia, imaginaba, hacía un poquito de ciencia ficción para su época, pero no sé, no lo veo escéptico. Bueno, Asimov primero, normalmente aquí en España tenemos una visión de Asimov que no es exactamente la visión que él tenía de sí mismo. Asimov sobre todo se consideraba un divulgador de la ciencia y la mayor parte de libros que tiene son de divulgación. Además, como una de las cosas que hacía era escribir a una velocidad increíble, básicamente porque él decía que él escribía y no repasaba, tal cual escribía se iba a la editorial, además de escribir muchísimo, que fue el grueso de su obra. Tampoco soy un experto en Asimov, pero me leí las biografías. Él escribió mucho sobre divulgación y algo sobre ciencia ficción. Así es como él se veía a sí mismo. Y además, Asimov fue, junto a Martin Gardner, uno de los creadores de la principal asociación escéptica de Estados Unidos. Es decir, era un escéptico convencido y estaba a favor del pensamiento crítico y de hecho él trabajó activamente por crear una estructura social que defendiese este pensamiento crítico. Pero no le impidió esa divulgar para ser un poco positivo y de hacer atractiva, o sea, la ciencia para gente pues que no era científica, por ejemplo, ¿no? Sí, yo creo que eso es algo fundamental, intentar hacer atractiva la ciencia. Internet no existía cuando existía y Además, no solamente creo que es eso, sino creo que los científicos harían muy bien, creo, en mi opinión, en integrarse más con la sociedad, en hacer un esfuerzo de llegar a la sociedad, porque la sociedad es quien acaba pagando el sueldo de los científicos. Entonces, si no son capaces de convencer a la sociedad de que lo que hacen tiene valor, van a tener problemas. Hoy en día, por ejemplo, en ciencia, en España, hay graves problemas y una de las partes de los problemas es porque los políticos consideran, yo creo que con razón, que aunque la gente sabe que, bueno, que los teléfonos móviles vienen de alguna manera por unos científicos americanos, eso es lo que debe de pensar la gente, que si cortamos la financiación en España no pasa nada porque no hemos tenido ningún premio Nobel y la ciencia en España es irrelevante. Y por lo tanto, tener científicos en la universidad es un lujo que nos podemos no permitir, podemos dejar de permitirnos hoy en día. Entonces, o los científicos salen a la calle y intentan explicar a la gente por qué están haciendo y por qué lo que están haciendo es importante, o por qué es atractivo, o tienen una batalla perdida. Pero yo no sé, me da la impresión de que en esto, igual que para el mal Internet está sirviendo, para esto también está sirviendo. Hoy en día la gente se está organizando y hay mucha divulgación de calidad. De hecho, creo que hoy en día en divulgación, igual que en cualquier otra cosa, cuando yo era pequeño, básicamente leía los libros que había, ya lo he dicho. Hoy en día ya no leo los libros que hay. Hoy en día el problema es al revés. Si alguien escribe un libro, debe de hacerlo lo suficientemente atractivo porque es que hay muchísimo donde elegir. Entonces hoy en día divulgación de calidad hay muchísima. Uno no da abasto a leer divulgación de calidad. De hecho yo me agobio porque es que te gustaría leer muchas cosas y no puedes leerlas, no das abasto. Entonces creo que eso está mejorando. Ahora, si estamos llegando más o menos a la sociedad, eso es algo que no soy capaz de valorar porque vivo en un mundo, evidentemente, esto se llama en inglés echo chamber, la cámara del eco. Si yo miro a la gente que tengo de amigos en Facebook, esto es una maravilla, va todo de maravilla, todo el mundo está convencidísimo de que la ciencia está muy bien y de que el escepticismo es lo que hay que hacer y que hay que dudar de una manera organizada y hasta cierto punto, pero creo que mis amigos de Facebook tal vez no representen a la sociedad en general, creo. Cortamos aquí, si no hay más preguntas.